¿Me van a escuchar así ahora? ¿Con o sin micrófono? Sin micrófono. Ok. Bueno, hoy tenemos que recuperar la clase que teníamos pendiente de cáncer de colon y recto. Y lo que corresponde a ella serían las colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn que debía ser también la clase pasada. Vamos a tratar de hablar los tres hoy, así recuperar todo. Un poco larguita la clase, pero vamos a tratar de agilizar y hacerlo más práctico, que se entienda por lo menos y rápido posible. ¿Está bien? Cáncer de colon y recto, ¿verdad? El cáncer, como saben, es una neoplasia. Es una de las neoplasias más frecuentes del hombre, el tercero en frecuencia en el hombre y el segundo prácticamente en la mujer, después de la mama. 150.000 nuevos casos nuevos en Estados Unidos por año. En la década pasada, 50.000 muertes anuales. 570.000 muertes en todo el mundo. Relación hombre-mujer, levemente hay una prevalencia en el sexo masculino. Y la presentación más frecuente es de la cuarta a quinta década de la vida. Como toda neoplasia, la presentación en personas adultas mayores de 40 años, todos tenemos ya una leve o una mayor predisposición a desarrollar un cáncer de colon respecto a las personas, independientemente de algún factor de riesgo que tengamos. Al tener 40 años más, casi todos los cánceres ya aumentan su probabilidad de desarrollar en cualquier persona, ¿verdad? Cáncer de colon esporádico es generalmente el que se aparece sin ningún factor de riesgo, sin ninguna lesión precancerosa o alguna patología previa que predisponga a la aparición del cáncer de colon. Cáncer de colon generalmente es el cáncer que abarca todo el colon, ascendente, transverso, descendente. La más frecuente o la localización más frecuente es en el sigmoides y después viene el colon ascendente. Factores de riesgo que están relacionados al desarrollo del cáncer de colon: consumo de fibra, dieta, raza, religión, ocupación, otros. Mucho consumo de tabaco, también drogas. Consumo de fibra es el que está más relacionado prácticamente. La alimentación. En casi todas las neoplasias la alimentación es el factor de riesgo principal para el desarrollo del cáncer. Y algunas patologías previas que tienen ya como un factor de riesgo para desarrollar cáncer, ¿verdad? El cáncer de colon familiar, genético hereditario, con pacientes con antecedentes de poliposis familiar múltiple. Los pólipos colónicos son las patologías predisponentes para el desarrollo posterior de cáncer. Entonces, los pacientes que presentan pólipos sí o sí deben ser extirpados una vez diagnosticados, porque tiene alta probabilidad de desarrollar cáncer. Y aquellos que tienen poliposis familiar múltiple, mucho más. Personas de 15 años ya hay que hacerle un screening, hay que buscar ya si no hay cáncer de colon, aquellos pacientes que tienen antecedentes de poliposis familiar múltiple. Pacientes a partir de los 15 años ya tienen que hacer una colonoscopia, ya sea, hay que buscar ya cáncer. Síndrome de Gardner-Turcot, que son ya patologías más raras que predisponen al desarrollo también de este tipo de cáncer. Cáncer colorectal hereditario sin poliposis, síndrome de Lynch 1 y Lynch 2. Síndrome de Lynch prácticamente es un síndrome donde se caracteriza por la aparición temprana de cualquier tipo de cáncer en una persona. Cáncer de colon, vamos a tratar de pasar rápido, es la tercera causa de muerte por cáncer en países desarrollados. Es el tercer tumor más frecuente en varones, después de la próstata y pulmón, y en las mujeres
Segundo, después, primero está la mama, cervix, segundo el pulmón. En las mujeres ya cáncer de colon está, ¿verdad? La edad de presentación más frecuente por encima de los 60 años. A partir de los 40 ya empezamos a tener mayor factor de riesgo. Pero la presentación más frecuente es a partir de los 60. La neoplasia generalmente, cuando hay mayor de 40 50 años, paciente que viene con un síndrome constitucional, pérdida de peso, hay que pensar ya en alguna neoplasia, independientemente de la localización. La dieta es fundamental, ingesta aumento de grasas saturadas, proteínas, hidratos de carbono refinado y pobre en fibra son los factores que ayudan también al desarrollo del cáncer de colon. Hidratos de carbono, grasas saturadas. Eso es lo que en teoría está más relacionado con el desarrollo del cáncer de colon. Tratamientos actuales, cirugía, radioterapia, quimioterapia, consiguen controlar la enfermedad en poco más del 60% de los casos. La detección del estadio precoz conduce a una supervivencia a los 5 años del 85%. Ven cómo este tipo de cánceres son agresivos y generalmente es de diagnóstico tardío. Inclusive con un diagnóstico temprano la supervivencia es del 85% a los 5 años. Una vez diagnosticado, tenemos mal pronóstico, ¿verdad? Y dependiendo del estadio en que se diagnostica, tenemos una esperanza de vida más. A los 5 años, el 85%. Las perspectivas para alcanzar la tasa de curación se basan en las medidas de prevención y diagnóstico precoz. Diagnóstico precoz es algo que es muy difícil y más en los cánceres de colon. Acá en Paraguay, como le dije, así como las patologías periodiciales, la gente acá de Paraguay al menos no se quiere ir a la consulta, y más las personas adultas, y más cuando empiezan a tener síntomas como sangrado rectal, tenesmo o algo que implique una revisión o un tacto rectal. Entonces los pacientes no acuden. La mayoría de las veces los pacientes se van a la consulta porque algún familiar vio que se fue cuerpo sangre o porque está perdiendo peso, ya le ve debilitado y ahí le lleva. De por sí casi no consultan, por eso el diagnóstico suele ser muy tardío y son tumores muy agresivos. Casi el 60% de los tumores de colon se localizan en la porción distal, principalmente en el sigmoides, la mayoría. Frecuencia de la localización, acá está, la mayoría en el colon sigmoide, la localización más frecuente, seguido por el colon ascendente, más a nivel del ciego, un 22%, un 12% a nivel del colon ascendente propiamente dicho, transverso un 10%, el descendente un 7% y el recto un 14%. La presentación del cáncer de colon más frecuente, acuérdense, pregunta de examen en el sigmoides. Y de acuerdo a la localización, generalmente tienen síntomas característicos. Anatomopatológicamente, la forma más frecuente del cáncer de colon es el adenocarcinoma. El 95 a 97% son adenocarcinomas. Justamente la lesión inicial para el desarrollo del cáncer es un adenoma a nivel de la pared colon. Por eso cuando ahí se encuentra algo, una pequeña tumoración a nivel de la pared intestinal por un hallazgo casual, accidental, por alguna otra patología que se investigó, se encontró una lesión en la mucosa del colon, cualquier parte del colon, ya hay que tratar de extirpar, más si es un adenoma, se saca todo. Pues son las lesiones iniciales del cáncer de colon. Y el adenocarcinoma es la forma histopatológica más frecuente. Después tenemos el 5% del recto, del linfoma, sarcomas, carcinoma epidermoide o escamoso, que todos juntos forman el 5%. El adenocarcinoma, a su vez,
dependiendo del grado de diferenciación, puede ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado. El bien diferenciado generalmente es la forma más frecuente también a su vez, por suerte, ¿verdad? Y el pobremente diferenciado es el más agresivo y el de peor pronóstico. La forma macroscópica, mirando, puede ser ulcerante, vegetante o estenosante. El estenosante generalmente en el colon izquierdo y el vegetante en el colon derecho. Por eso el izquierdo generalmente en forma de servilletero o en manzana mordida también se le dice. En la imagen de una radiografía contrastada se ve como una imagen de manzana mordida o el servilletero. Y las manifestaciones generalmente son por un cuadro obstructivo en el colon izquierdo. Y el colon derecho, vegetante, infiltra todo y es sangrante, generalmente se manifiesta por una anemia. Etiología de patogénesis, la fisiopatología, a grandes rasgos vamos a hablar. Pólipo, cáncer, esa es la secuencia. Primero empieza con un adenoma y posteriormente va a convertirse en un cáncer por todos los estadios. No se sabe por qué exactamente, hay muchísimos factores que se desarrollan. Las enfermedades inflamatorias, predisposición genética, etc. Dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales tenemos la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. De ello, la colitis ulcerosa es el que tiene mayor predisposición a desarrollar un cáncer de colon. De hecho, que las dos enfermedades inflamatorias tienen predisposición, pero la colitis es el que tiene mayor predisposición para desarrollar un cáncer. Riesgo de producción de un adenoma avanzado a cáncer de colon rectal. De toda la fisiopatología, cómo pasar. Secuencia de adenoma, adenocarcinoma, cómo se va primeramente formando el adenoma para convertirse en un carcinoma, un adenocarcinoma. Esta estratificación de Dukes, estadio A, B, C, depende del tumor y su infiltración a nivel de la pared y de los ganglios. El estadio 1, el tumor está limitado a la pared del colon. No hay todavía una invasión a los ganglios. ¿Ven? El estadio B es el tumor que invade ya fuera de la pared, pero sin ganglios linfáticos. Estadio A, estadio B, ya todo el espesor de la pared, pero todavía afecta los ganglios. En el estadio C ya hay una afectación local o regional ahí en los ganglios y ganglios a distancias en el estadio C2. Estadio A, tumor limitado a la mucosa. B, extensión hasta la muscular, prácticamente la pared. El estadio B2 ya atraviesa toda la capa muscular. Estadio C, cuando ya ocupa o invade algunos nódulos linfáticos. Y el estadio C2, cuando ya hay más de nódulos linfáticos regionales, más a distancia. ¿Está? Esta es la clasificación que prácticamente hay que saber mejor, pues esto es lo que nos va a decidir la conducta con nuestro manejo de nuestro colon o de nuestro cáncer de colon. La estratificación TNM, que tiene en cuenta la invasión del tumor a nivel local y regional. N de los ganglios, ¿verdad? Y la M si ya hay una metástasis a distancia. Una combinación de eso, vamos a tener diferentes estadios también. Acá tienen prácticamente las escalas, ¿verdad?, del tumor según su invasión a nivel local o regional, a nivel de los ganglios y a nivel de la distancia. Si ya hay metástasis o no a órganos vecinos, si ya hay a distancias o a nivel local. Una combinación de esto nos va a dar los estadios
esta es prácticamente la que más se utiliza, ¿verdad? El estadio 1, estadio 2A, 2B, 3B, 3C, y de acuerdo a esto vamos a ver el manejo prácticamente de nuestro cáncer de colon, ¿verdad? Las vías de diseminación, como vimos, invasión local, después linfática y por último hematógena prácticamente. Directa, transperitoneal o transcelómica, linfática, hematógena por implantación. La localización más frecuente de metástasis es el hígado. Acuérdense que en el colon, en el cáncer de colon, prácticamente el tratamiento es paliativo. Dependiendo del estadio, puede ser que llegue a ser curativo. Pero de igual manera, si hay metástasis, que la mayor zona de metástasis es el hígado, igual hay que tratar de hacer una cirugía, por lo menos, para que la calidad de vida del paciente sea mejor. ¿Me entienden? ¿Cómo diagnosticamos cáncer de colon? Primero, con nuestra historia clínica, antecedentes familiares y algunos que otros síntomas. Generalmente, como hablamos cuando hablamos de cáncer de colon y recto, los síntomas son uno, el síndrome constitucional, que es hacer fiebre, de repente fiebre vespertina, pérdida de peso, falta de apetito y más los síntomas locales, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros diagnosticamos? Pacientes generalmente se quejan por rectorragia, a veces simplemente hay anemia, en el caso de los cánceres de colon del lado derecho, cuando están empezando recién, la única manifestación puede ser anemia, hipoproteinemia, pérdida de peso. En el colon izquierdo tiene un poco más de síntomas. Ahí puede haber tenesmo, puede haber un cuadro pseudoobstructivo inclusive, alteraciones en el tránsito, en los hábitos, a veces se altera diarrea, estreñimiento, cuando la enfermedad ya está más avanzada, inclusive las heces caprinas, que son características del tumor de colon, o heces acintadas. Entonces eso nos tiene que llamar la atención y sospechar de alguna neoplasia, más por la edad, mayores de 60 años principalmente. Y en quienes buscamos, o se hace el screening, en pacientes que tienen antecedentes familiares ya de cáncer de colon o tienen alguna patología previa que puede predisponer al desarrollo de un CA. Se puede utilizar la prueba de Guayaco en materia fecal, que es algo muy simple que casi nunca ya nadie usa prácticamente, pero para el CA de colon es muy importante la prueba de Guayaco, que es la presencia de sangre, ¿verdad?, en heces. Test inmunoquímico de materia fecal, test del ADN. El paciente después de los 40 años, todos nosotros tenemos predispuestos a desarrollar cáncer. Restricción dietética de carne y 2 bolsas por día. Esto hay que hacer con estas condiciones. La prueba de Guayaco y del test de inmunoquímica hay que hacerle en 2 muestras por 3 días de materia fecal, 2 muestras consecutivas de posiciones, y se le tiene que pedir al paciente que no coma carne ese día o en esos días. Psicoidoscopía flexible anual por 2 años si es negativa y cada 3 a 5 años después de los 45 años. Como le dije, en pacientes con poliposis familiar, a partir de los 15 años ya hay que hacerle su colonoscopía. En pacientes que tienen antecedentes
de factores de riesgo, a partir de los 35 años ya hay que hacerle su seguimiento o su control para ver si no está desarrollando algún cáncer de colon. Síntomas, como estuvimos hablando, dependiendo de la localización del tumor, los más frecuentes son el izquierdo y el derecho, ¿verdad? Cambios en los hábitos defecatorios, estreñimiento, diarrea, generalmente hay una alteración de estreñimiento o diarrea. El paciente viene con un antecedente ya de decir que por momentos se estreñe, por momentos tiene diarrea, heces acintadas o caprinas, que en forma de cabra, ¿cómo le llaman ustedes en portugués? Cabra, ¿verdad? Y como popó de cabra, así. Es el caprina, por eso se llama. Redonditos, bolitas pequeñitas. Eso hay que llamar, le tiene que llamar la atención un paciente adulto que viene con un síndrome constitucional. Dolor abdominal, a veces ya viene con alguna complicación por el estadio avanzado, que puede ser peritonitis, fístula, un cuadro obstructivo total. Sangrado. Prácticamente cuando hay proctorragia o un sangrado, la mayoría de las veces es porque el tumor está localizado en el colon derecho, vamos a encontrar anemia. Izquierdo, cuando en el recto o en el sigmoide puede haber sangrado rojo rutilante, o sea, rectorragia en sí. Escaso, post-defecación microscópico, mezclado con la S hematoquesia, pujo y tenemos. Este también es un síntoma muy frecuente que refieren los pacientes con CA de colon. Pujos y tenesmo rectal. Tenesmo rectal es esa gana de querer irte al baño y no poder. Tienes ganas de defecar, pero no. Es el tenesmo. Le digo nomás porque la vez pasada en un examen saqué tenesmo y me preguntaron muchísimo qué significa tenesmo. Y tenesmo es esa sensación de querer irte de cuerpo y no poder. Tipo estreñimiento, pero vos tenés esa sensación ahí en la región anal prácticamente. Entonces se llama tenesmo. Entonces tenemos rectal, el recto. Querés irte de cuerpo pero no podés. Es una sensación ahí de que te vas a ir. Pujos, tenesmo, pero no se va. Otros síntomas, moco por el ano, también nos tiene que llamar la atención. Anemia, principalmente, pérdida de peso, hipoproteinemia, todo eso. En el síndrome constitucional se caracteriza luego por eso: pérdida de peso, anemia, síndrome constitucional, hipoproteinemia. Si ustedes encuentran eso, tienen que pensar en algún tumor de algún lado. En las mujeres, principalmente de ginecológico. Después pensamos en el colon. En el varón, próstata, pulmón, colon. Esa es la secuencia. Y si viene con estos síntomas también asociados, más todavía se refuerza nuestra sospecha hacia un cáncer de colon. Colon izquierdo, repitiendo un poco, anular o anillo en servilleta, mordedura de manzana. Dolor, hemorragia, constipación. El izquierdo se caracteriza por presentarse siempre como un cuadro obstructivo o pseudo-obstructivo. No sé, cuando ya estaba totalmente obstruido ya es un estadio muy avanzado. Pero generalmente es pseudo-obstructivo, estreñimiento, distensión abdominal, constipación crónica, heces acintadas o a veces caprinas. Se manifiesta prácticamente como obstrucción. Colon derecho es el colon sangrante, ¿verdad? Que sangra, pero en poca cantidad. Cuando llega ya para el sigmoide, a veces llega como melena o a veces ni siquiera se ve, por eso se manifiesta con una anemia vegetante de polipoide, y también el paciente suele referir como una masa palpable a ese nivel. El paciente te dice: siento que tengo algo acá. Y se suele confundir con un cuadro de apendicitis cuando ya hay complicaciones. Anemia y la masa tumoral en fosa ilíaca derecha o flanco derecho. Y estos son ya sistémicas, ¿verdad? Ascitis, derrame pleural, pérdida de peso, debilidad, astenia,
síndrome constitucional. Diagnóstico, historia clínica, examen físico y después pasamos a los métodos auxiliares de diagnóstico. La historia clínica, ya sabemos, paciente, edad adulta, mayor a 50, 60 años, generalmente viene con un síntoma constitucional, pérdida de peso, anemia, hipoproteinemia, a veces puede haber ascitis y dependiendo de la localización del tumor puede presentar diferentes síntomas. En el colon izquierdo, síndrome obstructivo prácticamente. El paciente tiene un cuadro de estreñimiento, diarrea, heces caprinas, ascitas, a veces hemorragia activa, rojo rutilante, hematoquesia o proctorragia o rectorragia, ¿verdad? Cuando es del colon derecho, la anemia principalmente, tumoración en fosa ilíaca derecha. Difícilmente viene con un cuadro obstructivo el lado derecho, pero tenemos que pensar. Con esa historia clínica pasamos al examen físico. El examen físico podemos encontrar en el abdomen, si está con un cuadro pseudoeruptivo, un abdomen distendido, los ruidos hidroaéreos a veces no están muy afectados porque las afecciones del colon, no del intestino delgado. Entonces puede estar normal, si está con un cuadro obstructivo, hasta puede estar disminuido o aumentado. Podemos encontrar la tumoración en fosa ilíaca derecha, que es característico del tumor del lado derecho o del colon derecho, y principalmente el tacto rectal. Tacto rectal importantísimo dentro, ya sea para el diagnóstico de alguna patología rectal o colónica. Hasta 10 a 12 centímetros con un buen tacto se puede alcanzar. Podemos alcanzar alguna tumoración del recto superior y si alcanzamos y tocamos podemos describir las características, ¿verdad? Si es duro, si es móvil, si tiene bordes definidos, si hay una infiltración lateral, si está fijo a hueso, algo, ¿verdad? Las características propias del tumor. Si no, inclusive podemos encontrar Douglas con infiltración peritoneal o cosas así. Y si encontramos tumores del recto, se describe totalmente y va a ser mucho más fácil. Independientemente de lo que encontremos en el tacto rectal, sí o sí hay que pedirle una colonoscopia. Dentro de los exámenes o los métodos auxiliares de diagnóstico, test de sangre oculta, test de guayaco, laboratorialmente lo que podemos encontrar es anemia, hipoproteinemia, los datos más importantes. Cuando haya una sobreinfección, puede haber leucocitosis o elevación de la PCR. Si no, puede estar normal y lo llamativo va a ser una anemia o una hipoproteinemia también. Tacto rectal, a partir de ahí, sí o sí tenemos que hacer una colonoscopia. Todo paciente que sospechamos de un tumor de recto o de colon, tenemos que hacerlo tacto rectal mínimamente y colonoscopia, sí o sí. También se puede utilizar la radiografía contrastada, un enema de colon, ¿verdad? Colon por enema, pero sí o sí una colonoscopia. A partir de ahí vamos a ver las características de las lesiones, si encontramos la tumoración, si encontramos algún pólipo, ya se extirpa, si no, si encontramos la lesión, por lo menos una biopsia ya, porque el diagnóstico se hace prácticamente por la historia clínica y por todos estos exámenes complementarios. Dosaje de CA y CA19-9. Estos son marcadores tumorales que prácticamente nos van a ayudar al seguimiento de un tumor. Suele estar elevados, en estadios muy avanzados a veces aparece normal, pero sí o sí hay que pedirle un dosaje de CA19-9. Si viene alto, nos va a ayudar para un seguimiento. Generalmente, una vez que se vaya a cirugía, se saca el tumor y se resuelve
el CA19 no es el CA, ya no debe estar elevado. Si sube otra vez es porque hay una recidiva probablemente. Entonces son marcadores para seguimiento prácticamente. Radiografía de tórax, ecografía, TAC abdominopélvica para ver ya si hay alguna invasión local, una invasión ganglionar o a distancia, si hay metástasis en el hígado, pulmón, hueso, algún lado. Ya complementando. Tacto rectal, especificación, planeamiento terapéutico, pronóstico. Si alcanzamos la tumoración, describir bien la tumoración, ¿verdad? Aforismo, diagnóstico del cáncer anal por inspección ano-perineal. Diagnóstico del cáncer del recto bajo medio por tacto rectal. Diagnóstico del cáncer del recto alto o a nivel de la unión recto-simoidea por recto-simoidoscopía. Entonces, cáncer anal, solo mirando. Del cáncer del bajo medio, con tacto rectal se puede diagnóstico, y cuando ya es del recto superior, ya con colonoscopía, recto-simoidoscopía en el caso. No son imágenes tan lindas, ¿verdad? Pero imágenes de algunos tumores de la región anal que se diagnostica solo por la anoscopía, mirando, nada más. Anillo del servilletero, acá está, ¿ven? Esta es la imagen en un colon por edema de anillo del servilletero. El servilletero tiene una forma triangular, por eso se le dice anillo del servilletero o manzana mordida. Se supone que esta es una manzana acá, cuando se muerde, como el apple, una manzana mordida. Imagen en manzana mordida. Esta imagen es característica de los tumores de colon. Tumor vegetante, infiltra casi todo. Imagen en manzana mordida. ¿Ven? Con servilletero. Hágala. Imagen en manzana mordida. De la imagen esquemática. Ese es característico del cáncer de colon izquierdo, el servilletero. Cáncer colorectal, repitiendo un poco, la secuencia de la fisiopatología pólipo adenocarcinoma. Primero empieza como un adenoma, un pólipo, puede pasar a cáncer. Una vez diagnosticado estos tipos de lesiones, ya sea por colonoscopia, hay que extirpar y mandar a estudiar, obviamente. Imágenes, pólipos, tumores que ya tienen aspecto maligno. Es una econoscopia probablemente. Metástasis pulmonares. Tomografía del estómago, durante el colon, se ve pared engrosada. Con largo arqueo al portal. Este no conozco, yo nunca vi. Una reconstrucción prácticamente. Diagnóstico diferencial. Dependiendo del estadio del tumor, podemos tener varios diagnósticos diferenciales. En un cuadro agudo, el tumor derecho a veces se suele hacer un diagnóstico diferencial con la apendicitis, principalmente, la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, tuberculosis intestinal. Todas esas patologías hay que pensar cuando viene con estos síntomas. Enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa principalmente. Enfermedad diverticular, lado izquierdo, que también se manifiesta en mayores de 60 años, resorragia, dolor en la celiaca izquierda,
angioplasias, la apendicitis en fosa ilíaca derecha, también adenitis mesentérica, también, y tuberculosis intestinal, que también tiene una afección a nivel de fosa ilíaca derecha. Cuando la tuberculosis afecta el intestino, su predisposición principal es a nivel de la unión ileocecal. Y simula a veces un tumor porque hay pérdida de peso, pero con el interrogatorio hay que sospechar y hacer el diagnóstico diferencial con una TBC intestinal. El tratamiento del cáncer de colon, la cirugía sigue siendo actualmente un tratamiento potencialmente curativo. 50% recae. Las técnicas quirúrgicas utilizadas son colectomía videolaparoscópica o colectomía abierta, ya sea hemicolectomía derecha o izquierda, maganglio, colon, decisión mesorrectal. Dependiendo de la localización del tumor, decidimos qué cirugía hacer. Pero si es el colon derecho, si es un tumor derecho que está a nivel del ciego, colectomía derecha. Si está a nivel de la mitad, se hace una más ampliada, dependiendo de la localización. Pero el tratamiento para todo cáncer es la cirugía. La mayoría de las veces llega ya al estadio muy avanzado, prácticamente es paliativo. Pero si llegamos a tiempo, hasta se puede resolver el tumor. Quimioterapia tiene una función importante en pacientes con cáncer rectal, pero la función adyuvante en pacientes con cáncer de colon no está bien definida. Un solo estudio retrospectivo de una sola institución indicó cierta función en pacientes de alto riesgo. Pronóstico, según los estadios. Estadio 1 a 3, este estadio según la TNM, potencialmente curable con la cirugía. Entonces, pacientes que tienen un estadio 1 a 3, puede que el paciente se cure con la cirugía. No sabemos, pero puede ser. Estadio 4 ya no se considera curable, supervivencia a los 5 años prácticamente es paliativo nada más. De igual manera, en un estadio 5 prácticamente ya hay tumor invadiendo todos los órganos vecinos, ya hay invasión a ganglios regionales y ya hay metástasis a distancia, hígado, pulmón. De igual manera, se dice que la cirugía le puede ayudar. En este caso, si vos entraste en un cuadro agudo, encontraste que el tumor ya está totalmente avanzado, si es posible, se reseca el tumor, por más que ya haya metástasis. Si no, se puede resecar o tiene ya no hay forma de resecar. En ese caso, se puede optar por una ileostomía o algo para protección o para resolver el cuadro. Si es un cuadro obstructivo, una ileostomía, que igual dice que mejora la supervivencia del paciente. O sea que, independiente del estadio, prácticamente todos los tumores de colon van a cirugía. Algunos, como el estadio 1 a 3, pueden curarse, el resto probablemente sea paliativo. ¿En qué consiste la cirugía? Inventario de cavidad peritoneal, ligadura proximal y distal del colon, protección del tumor con una compresa de gasa de vientre, abordaje de los vasos mesentéricos con linfadenectomía, decolamiento del segmento del colon tumoral, irrigación del lumen intestinal y anastomosis. Abordaje de los vasos, siempre viendo la localización del tumor, vamos a ver hasta dónde resecar. Tumor en ciego con la unión ileocecal, se le hace una hemicolectomía derecha. Generalmente en el nacimiento de la cólica media, la arteria cólica media se secciona y no se corta todo. Cuando ya es en el ángulo hepático, se hace una hemicolectomía derecha ampliada hasta el ángulo esplénico. Cuando es
en el colon transverso, y si es bien largo el colon transverso, solo el colon transverso. Resección segmentaria del colon transverso. Colon izquierdo, dependiendo del tumor también, acá tenemos la mesentérica inferior, y a veces a nivel de la raíz cuando el tumor está en el ángulo esplénico, se saca todo el colon izquierdo. Hemicolectomía izquierda. Algunas de las técnicas que para mí ya no hace falta que sepan. Lo que tienen que saber es que en un colon derecho se hace una hemicolectomía derecha y a qué nivel se secciona la arteria, porque es la que va a irrigar esa parte. A nivel del nacimiento de la ileocólica, a nivel de la cólica media, a nivel de la mesentérica inferior. Eso es lo que usted tiene que saber. Si es del ángulo colónico derecho o del ángulo hepático, una hemicolectomía derecha ampliada. Se saca hasta el colon transverso, hasta la mitad o hasta el ángulo esplénico. Si está en el colon transverso y es bien redundante el colon transverso, se puede hacer segmentaria. Si está más o menos a la derecha del colon transverso, cerca del ángulo esplénico, se hace una hemicolectomía derecha ampliada. Si está hacia el lado izquierdo, una hemicolectomía izquierda. ¿Está? Objetivo de la cirugía: curación si es posible, dependiendo de la estadía, prevención de la recidiva locorregional y mantenimiento de la función. CA y CA19 son marcadores tumorales que si hay una vez ya que se operó el paciente, hay un control de CA y CA19 que hay que hacerse cada 2 a 3 meses. Si está en aumento, es porque probablemente hay una recidiva de nuestro tumor. Margen de detección, yo creo que esto ya es demasiado, vamos a pasar más. Son técnicas ya muy específicas. Cáncer del recto medio, superior e inferior. Recto superior, dependiendo de la arteria, de su irrigación, de la hemorroidal superior o de la rectal superior, ¿verdad? Hemorroidal superior, rectal superior de la arteria. Media, lo mismo. La inferior ya es la pudenda que va a la hipogastia, a la arteria ilíaca, ¿verdad? Y de acuerdo a su irrigación, se hace una resección a nivel de esos vasos. Esta es la cirugía que más se utiliza en cáncer rectal. Amputación abdominoperineal, operación de Miles. Operación de Miles. Terapia adyuvante, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia. Complicaciones. Algunos tumores ya van a venir con estas complicaciones: obstrucción, perforación, hemorragia. Obviamente, de acuerdo al antecedente del cuadro, vamos a ir sospechando, ¿verdad? El paciente va a venir con un cuadro obstructivo y ya tuvo un antecedente de estreñimiento previo, constipación crónica, la alimentación, la edad. Vamos a sospechar que la causa puede ser tumoral, con ya todos los laboratorios o algo. Estos son prácticamente urgencias. En estos casos se opera de urgencia los tumores. En los otros casos siempre es electivo, una vez diagnosticado. Pero en este caso, cuando aparece ya obstrucción, perforación, con peritonitis, hemorragia, con hemodinamia inestable, obviamente va a ser cirugía de urgencia. Estas son cirugías electivas. Hemicolectomía derecha con anastomosis. Cuando generalmente encontramos un tumor en colon derecho, que suele pasar a nosotros los cirujanos, que entramos como una apendicitis y encontramos que es un tumor del colon derecho. Lo más recomendable es seccionar prácticamente a 15 centímetros la válvula ileocecal, el ilio, y una hemicolectomía derecha. Y si es posible, ya le hacemos ya una anastomosis primaria del colon transverso con el ilio, una ilio transversa, una anastomosis ilio transversa. Esto es el caso de urgencia.
Si es electiva, se hace lo mismo, pero ya cuidando todos los márgenes. Colon izquierdo, operación en 3 tiempos. Hartmann, resección del tumor, si es posible, se aboca uno de los cabos, el otro cabo se entierra o se saca como una fístula mucosa y más adelante se anastomosa otra vez si no hay más ningún otro tumor sincrónico, ¿verdad?, en otro lado del colon. Cuando hay urgencias, perforación, abscesos, cuando es abscedado hasta se puede optar por el drenaje percutáneo. Si ya hay peritonitis por alguna perforación o algo, lo más recomendable es siempre en 2 o 3 tiempos. Cirugía de Hartmann, sacar la porción del tumor, sacamos. Si es un cuadro obstructivo donde el tumor ya está invadiendo todos los órganos vecinos, no hay forma de sacar ese tumor, ileostomía por lo menos. Si es posible, se saca en bloque. Todo lo que está así ocupando se saca. Si no, se deja ahí, se hace una ileostomía o una colostomía. Pero siempre dejarlo lo más recomendable, sacar la porción y abocar. Cabos divorciados. Uno se entierra o se aboca como fístula mucosa. Cirugía videolaparoscópica en manos entrenadas, como le digo, hoy en día todo se puede hacer por videolaparoscopía. Y en otros países ya se hace mucho. Por video se hace la resección del tumor. Generalmente electiva, ¿verdad? Las urgencias en manos entrenadas también se pueden resolver. Pero por acá, por lo menos, nosotros siempre abierta todavía. Yo nunca vi acá que se haya operado a alguien con laparoscopía, un tumor de colon, ni siquiera electiva, todavía no vi. Pero ya hay en otros países. Tumor, cáncer de colon, medio argel este tema, Pero lo que tienen que saber es la localización más frecuente, la sintomatología más frecuente en un colon derecho, en un CA de colon derecho, CA de colon izquierdo, los métodos auxiliares que se utilizan y el seguimiento, que prácticamente es clínico, endoscópico, CA 19.9, sea más que eso no se le va a preguntar. Y el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? En todos los casos, en todos los estadios, el tratamiento es quirúrgico, dependiendo de la localización, también colectomía derecha ampliada, izquierda, nada más. ¿Preguntas? ¿Dudas? Por el momento.